Bienvenidos a Tu Mejor Versión, el espacio donde exploramos el camino hacia una vida más saludable y plena. Soy el doctor Jorge Vera y cada semana acompañaremos a profesionales de la salud y pacientes que comparten sus historias y conocimientos sobre la cirugía bariátrica. Nuestro objetivo es resolver tus dudas, brindar información valiosa y acompañarte en este proceso de transformación. Comenzamos. El tema del día: equilibrio y salud en la cocina. La transformación de un chef. Luis Balda es un destacado chef ecuatoriano reconocido por su pasión por la cocina manabita. Él es propietario de Montubio, un restaurante en Portoviejo que se ha convertido en un referente culinario de la región. Montubio surge para reivindicar la cocina tradicional de Manabí en el centro de Portoviejo, fusionando la tradición rural con técnicas contemporáneas. Luis ha llevado los sabores ancestrales de Manabí a escenarios internacionales, como la Feria Internacional de Turismo de España. A través de Montubio ha logrado ofrecer una experiencia gastronómica única que celebra la riqueza cultural de la región. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí hoy compartiendo con usted este nuevo programa. Ok, bueno, para quienes no conocen, ¿no? Luis es un paciente que le realizamos un procedimiento quirúrgico, una cirugía bariátrica hace aproximadamente 4 o 5 meses. Y que el motivo de nuestra invitación, Luis, es saber cómo le haces tú como chef para tratar de sobrellevar tu cirugía, sabiendo que tienes que preparar muchísimos platos. O sea, cuéntanos. Bueno, la verdad que ha sido todo un reto. La verdad que fueron muchos años. Yo creo que de siempre, desde niño, ¿no? Yo me crié aquí en Portoviejo. En Portoviejo se come rico. Yo me acuerdo que teníamos un puesto en la calle Chile, por ejemplo, y a cada cosa que pasaban vendiendo yo me la comía, ¿no? Porque en Portoviejo se come rico. Ya creo que viene de toda la vida. Mi familia, pues, es cierto que también hay temas antecedentes en la familia que nos encanta comer. Entonces, hemos sido un poquito grandes. Y alrededor del día a día en una cocina, cómo se dan las cosas en un restaurante, es bastante complejo el poder llevar una rutina, poder ser un poco estricto en las cantidades que comer. Y durante todo este tiempo, durante muchos años, es cierto que ha habido muchas intenciones de bajar de peso, de hacer dietas y demás, hasta que efectivamente en algún momento pues tuvimos la oportunidad de conocernos y muy agradecido con la vida porque a día de hoy, después, como bien lo dijo usted, 4 meses que tuvimos la suerte de conocernos y que me operara, y a partir de ahí ha sido un cambio bastante sustancial, bastante importante. Y a nivel del restaurante también se nota, empiezas a pensar un poco diferente, el incluir opciones también saludables dentro del menú manabita, que luego eso es otro tema que podríamos tocar más adelante, que es lo importante que la cocina tradicional manabita es la auténtica, la del campo, es una cocina bastante sana, si nos ponemos a ver así en términos generales, ¿no? Entonces no está van de la mano, ¿no? El tema de cuidarse, el tema de nuevos hábitos y bueno, y toda la transformación que hay alrededor de una operación. Ok, Luis, una gran pregunta, o una duda que tengo. ¿Cómo logra equilibrar esto de aquí, preparar un plato de comida, ¿no? O preparar muchísimos platos porque muchísima gente llega a tu restaurante, ¿no? Y el saber que tienes una cirugía, o sea, cómo frenar esto aquí, o bueno, tú como chef has de saber, ¿no? Que cuánto gramaje tiene tal cosa o cuánto lo de acá, proteína, ya más o menos al ojo. Claro, o la proteína y demás. Sí. No, sí, lo que decíamos antes, ¿no? Es cierto que ya empiezas a interiorizar más la responsabilidad a la hora de comer, a la hora de qué comer, de cómo comer. Por ejemplo, vamos a hablar, claros ejemplos, un ceviche, ¿no? Si ponemos a ver un ceviche, es un plato bastante equilibrado, tiene verduras, bueno, el tomate, la cebolla, el que le pone pepino, entonces es un plato muy saludable, ¿no? Pero claro, si nos comemos con 2 pancitos, si nos comemos con medio tarro de chifle, entonces claro, ya le quitamos. Sí, Entonces yo creo que hoy el compromiso, después de
de esta operación, el principal compromiso es un poco eso, ¿no? Cambiar todos los hábitos alrededor de la vida de uno, ¿no? Y eso empieza pues desde el principal, que es sobre todo el comer los alimentos, que yo creo que más, bueno, es de mutuo conocimiento, el tema de que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, sí, ahí sí es importante ser conscientes y sobre todo honestos con uno mismo, ¿no? Yo creo en eso porque a veces dice peco más, no peco. Entonces yo creo que ahí también ya es una cuestión de interiorizar, de decir, lo hago por mi salud, lo hago por mi bienestar. Y yo creo que ahí se empiezan a ordenar un montón de cosas adicionales en la vida que uno ni se va dando cuenta o no es consciente. Luis, ¿y qué has implementado en tu dieta? Ya que sé que en Montubio existe muchísima variedad de comida, ¿no? Y que llega mucha gente a tu restaurante. Para ti, personalmente, ¿cómo ha cambiado tu dieta? ¿Cómo ha cambiado tu estilo de comer, o sea, para ti personalmente? Bueno, a nivel de la comida, la verdad que ha sido un cambio completo, un cambio yo creo que de 180 grados completamente, donde desde elegir qué comer, de elegir levantarte y primero ya estamos en la época de hacer un poco de ejercicio, por todo esto que pues te vas quedando un poquito más flácido y demás. Entonces desde ahí ya son decisiones que antes no tenías que tomar porque te levantabas, pum, una rutina básica y demás. Pues entonces todos estos ha traído muchísimos cambios en la operación, o sea, no es solamente a la hora de comer, sino que a la hora de hacer ejercicio, a la hora de justamente también cuando no tienes esas opciones a la mano, ¿con qué las sustituyes? Porque antes era fácil, tú decías, bueno, me compro una hamburguesa o me compro tal, y era una opción más válida, que ahora no es que no lo hagas, pero lo haces muchísimo menos, una vez como un premio además, pero ya también hay, en vez de, pues pico unos frutitos secos, eso en el plano vida normal. Y luego a nivel de restaurante, lo que decíamos también, ¿no? Es importante hay ciertos platos que son equilibrados, ciertos platos que los vamos introduciendo. Hemos cambiado ya ciertas cosas, incluso del menú, pensando también un poco en ellos, ¿no? En los clientes, porque al igual que en mi caso, ¿no? Cuando voy a algún lugar y tener una opción más saludable, algo a la planchita o más equilibrado, entonces sí es importante. Y claro, cambian completamente los hábitos. Y ahí lo importante es eso, ¿no? Poderlo mantener en el tiempo, que yo creo que es lo que nos cuesta en general, nos hayamos operado o no. Exacto. Luis, ¿cómo ha mejorado tu vida en cuestión del ejercicio? ¿Tienes más ánimos? ¿Cómo era el Luis Balda antes de la cirugía y cómo es el Luis Balda después de la cirugía? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque yo siempre más o menos, estamos hablando de unos 14, 13 últimos años, he mantenido más o menos siempre un peso relativo igual, ¿no? Más o menos de unos 120 kilos, 130 kilos. Cuando me operé estaba en 133 kilos. Vamos a ser claros, no es que fuera exageradamente grande, por decirlo de alguna manera, pero sí es cierto que junto con la edad yo ya me daba cuenta que había ciertas cosas que ya iban afectando o molestando más, no es que fueran demasiado incómodas, pero bueno, en chequeos que uno se hacía y demás, los valores no eran demasiado alarmantes, por decir de alguna manera, pero sí, yo sí ya notaba, por ejemplo, que a nivel de movilidad, de ánimo, ya no era igual, ¿no? Que cuando tenía 30 años y el mismo peso. Estamos hablando de pues 10 años más. Entonces, sí que de ahí ya por muchas otras cuestiones ya habíamos hecho ya alguna dieta y demás. Entonces, se conseguían resultados, pero dijimos, no, ya aquí hay que ir un poco más allá, sobre todo porque ya venían algunos años, ya teníamos algunos intentos y yo de momento, pues la verdad que después de 4 meses creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida, ¿no? Porque sí que ha cambiado drásticamente todo. O sea, yo creo que hasta la forma en la que ves la vida, lógicamente, o sea, ya tienes otros hábitos. Yo recién ahora llevo un tiempo yendo al gimnasio, por ejemplo. ¿Lo hacías anteriormente? No, años. Alguna vez cuando vivía en Madrid tuve el hábito de ir al gimnasio, pero estamos hablando justamente hace 14, 15 años, más o menos, que es cuando empecé ya luego a tomar más este peso constante, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchísimos años que no hacía ejercicio y claro, ya ahora ha tocado ponerse
Hay que ponerse objetivos, poner claro que tenemos que cambiar los hábitos. ¿Tú le darías recomendación o algunas recomendaciones a chefs así profesionales como tú acerca de lo que son platos especiales o una comida especial para la cirugía bariátrica? Claro, yo creo que, por ejemplo, cada día es más importante trabajar en equilibrar los menús, ¿no? Es cierto, y justamente lo hemos venido hablando algunas veces, el tema de la cocina manabita es bastante contundente, bastante fuerte. Yo creo que, bueno, tiene su sentido, ¿no? Hay que recordar que antes el campesino manabita necesitaba mucha energía, que la quemaba. Entonces, claro, hoy en día seguimos manteniendo esa misma forma de comer, pero ya no tenemos tiempo de quemar mucho esa energía. Entonces, ahí yo sí veo importante ir adaptando la cocina manabita a que sea más asequible, ¿no? Me refiero a accesible en el sentido de que cualquier persona quiera comerse algo manabita, porque a lo mejor alguien dice, no, pero por ejemplo, me sienta mal el maní, o estoy operado, es muy pesado. Entonces, ahí yo sí creo que hay que ir trabajando, y eso se va dando con el tiempo, en que tanto los platos como lo que se combine dentro de ellos sí esté un poco más equilibrado, recordando que la huerta manabita es bastante amplia, bastante bondadosa y nos da productos ya no solo frescos, sino que muy nutritivos, ¿no? Que sabiéndolos mezclar, sabiéndolos disponer, podemos tener una alimentación bastante balanceada. Luis, una pregunta. ¿Qué pensabas tú acerca de la cirugía bariátrica? Bueno, esa es otra muy buena pregunta, como te decía antes, a pesar de que hay antecedentes en mi familia, muy personal, mi familia directa, y algunos, siempre he tenido respeto, ¿no? Por aquello, ahí también viene algo relacionado. Bueno, al final yo creo que la comida es yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes es el comer, ¿no? Ya no hablemos luego del ritual alrededor de una mesa y demás, pero siempre le tuve mucho respeto. ¿Y por qué? Porque se dice que el estómago es el segundo cerebro. Bueno, y hay unos que dicen que ni siquiera el segundo, hay unos que dicen el primero, pero bueno. Entonces, claro, es como quitarte una parte del cerebro. Entonces, a mí siempre me ha dado mucho respeto, o sea, igual que quitarme una muela, está claro que es como que te cortes una muela, es como que te quites un trozo de un dedo a la larga. Parte Entonces, de ti. Claro, o sea, entonces yo siempre he tenido muchísimo recelo, muchísimo respeto, y me rehusaba mucho a aceptar, porque esto no viene ahora, viene ya de muchos años que lo hemos ido hablando con Karen, con mi esposa, porque, bueno, lo que te decía, ¿no? Se intentó en la pandemia, por ejemplo. Yo en la pandemia tuve la suerte, digo la suerte porque la verdad que fue un año muy diferente, movió muchas cosas. Yo me fui a una finca de un hermano, por Pile, donde hacen los sombreros en Montecristi, estuve un año y estaba igual que antes de la operación y me quedé un poquito más flaco de lo que ya estoy ahora. Solo trabajando un año, viviendo en el campo, conectado con el campo, pero al igual que lo bajé, que bueno, me costó un año, bastante, con mucho esfuerzo y trabajo, no haciendo ni dietas ni nada, solo trabajando en las labores del campo. Y de ahí abrimos Montubio y el peso lo cogí también muy rápido. Entonces, claro, ahora lo que entiendo después de todo este proceso, bueno, que hemos empezado, que estamos empezando, que luego hay que aprovechar para cambiar los hábitos, ¿no? Que eso sí es algo que yo creo que ahí es más fundamental, y usted tiene que tener más experiencia en eso, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, y lo conversamos en nuestra cita, ¿no? Muchos pacientes van con el enfoque, ¿no? De que, doctor, yo quiero hacerme esto de aquí porque quiero bajar de peso. Pero yo los direcciono a que no solamente se baje de peso, sino que lo más importante es, aparte de bajar de peso, lo bajes saludable y esto aquí lo mantengas por muchísimos años. Claro, no que sea algo continuo, correcto. Exacto, pero todo esto aquí es una suma de buenos hábitos, de buenos profesionales que siempre estén ahí a tu lado. Quizás no nos vemos siempre en la consulta, pero estamos muy pendientes. Luis, ¿cómo estás? Hacer una llamada y todo, ¿no? Eso. Luis, en cuestión del ejercicio, cuéntame, ¿cómo te va?
La verdad que el tema de ejercicio recién ha sido una conexión hace poco. Es verdad que hoy en día, gracias a todo este tema de las redes, las motivaciones, alguna cosa, y viendo una de estas se me quedó algo claro, era de una revista muy famosa a nivel de fitness y todo eso, y donde era muy concreto y decía, si no lo disfrutas, no va a ser igual. Y yo creo que eso aplica a todo en la vida, ¿no? Yo también a mis chicos a nivel de cocina, yo les digo, aunque no lo notemos, pero el plato que hagamos con amor va a alimentar de otra manera al comensal. Yo creo que eso aplica un poco para la vida general, ¿no? Y en este caso, a nivel de ejercicio más, yo creo que si no lo haces convencido de que está haciendo un aporte para ti, y en este caso en concreto, después de una operación bariátrica, no solo se convierte en fundamental, ya, sino que también la idea es que se convierta en una rutina ya de por vida, porque yo creo que a la larga el aprovechar la cirugía bariátrica es como una patadita de ayuda con algo que no podías. Entonces yo creo que ahí sí ya como verte en la obligación de decir, no, tengo que aprovechar ya esto para cambiar mi estilo de vida, porque ya entramos en una edad donde no recuperamos igual que antes, donde nos cuesta todo un poco más. Entonces imagínate con un exceso de peso. Entonces yo creo que ahí sí es importante interiorizar y decir, no, ya es aprovechar el empujoncito y a partir de ahí sí empezar cambios en todos los sentidos. Y a nivel de ejercicio, te cuento que yo creo que le estoy cogiendo ese gustirrín y que si no haces ejercicio te sientes con ya un poco te sientes mal, que te pican las patas, como dicen aquí en el pueblo, como te pican las patas por ir a hacer ejercicio. Dime algo, ¿qué tan es cierto de que posterior a que pierdes de peso de cualquier método, ¿no? Y ahora en ti la cirugía bariátrica, que tienes más energía? O sea, sientes mucha más energía. Bueno, claro, sí que sientes muchísima más energía, a pesar de que hay, bueno, esos picos de cuando no comes bien, si no te alimentas bien, te sientes un poquito cansado, pero si sigues en verdad un poco o en su mayoría, todos tus pastillas, tus alimentos, tus suplementos, a la larga sí que te sientes muchísimo más activo, con mucha más energía, más enfocado. Yo recuerdo algo que siempre me pasaba y eso sí que es algo que me marcó mucho, yo creo, para tomar esta decisión, era que, por ejemplo, yo amo Puerto Viejo, pero a veces el calor de mi Puerto Viejo, de este valle, de esta olla, y imagínate en el restaurante con el calor de la cocina, más el calor exterior y más el sobrepeso que tenía más en ese momento, había momentos que 3 de la tarde ya querías irte a casa, ya querías pegarte una ducha, tumbarte un rato, relajarte, porque me imagino pues producto de todo, el estrés, el calor, el propio peso. Entonces ya querías como decir, venga, quería irme a casa. Pero ahora, por ejemplo, ya no sientes ese agobio, por ejemplo. Eso es lo primero, ese agobio, esa sensación de cansancio, de que cuando comías te llenabas demasiado. La verdad que no tener esas sensaciones ahora, yo creo que es una de las mejores partes de la operación. Sobre todo ese agobio, ¿no? Que a veces no es que estuvieras mal tampoco, sino que ya el agobio entre el calor y tal, y querer ir a casa. Ahora eso, por ejemplo, ya no pasa tanto. Claro. Luis, una duda. ¿Cuál es la reacción que tú sientes cuando te dicen, Luis, te ves súper que bien, sigue así, la verdad tenía mucho tiempo que no te veía? ¿Qué sientes? ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, la verdad que ha sido de todo un poco, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, no solamente son los amigos, son los clientes, se quedan súper sorprendidos, se les ve clarito en la cara que se quedan súper sorprendidos, sobre todo los que me ven al tiempo, ¿no? Exacto. Y me dicen, ¿y qué has hecho? Y yo te digo la verdad, yo toda la vida me acostumbraba a ser muy honesto, o sea, a mí, yo creo que entre más honesto eres, más fácil es vivir. Para mí no, yo tengo esa filosofía porque eso sí, para ser honesto, no hay que hacer muchas cosas malas, ¿no? O sea, no hay que ser muy malo, entonces, porque no van de la mano, ¿no? Si eres un poco malo, a veces toca mentir un poco más, entonces, pero bueno, eso es un poco relativo también. Entonces, en este ejercicio de honestidad, yo siempre lo primero que hago, se lo digo clarito, no, me operé hace 4 meses, aquí los objetivos se tenían que cumplir a las buenas o a las malas. Bueno, en este caso no a las malas, con una ayudita, que la verdad que es una gran ayuda. O sea, yo si alguien me dijera, ¿te volverías a operar o volverías a tomar esa decisión? La recomendaría 1 y 1000 veces. Sobre todo, ahí hay que ser honestos,
también con esto es que yo te digo, si no es porque como menos, yo nunca he sentido que me he operado. A no ser que, bueno, los primeros días, aquello de que tienes que comer liquiditos, aquello que luego tienes que comer en ciertas cantidades, pero si hablamos de estragos, de sensaciones, de tal, yo como si nada. Incluso para mi suerte, por ejemplo, ni siquiera mis horarios, como cada persona tiene sus horarios para sus cuestiones, no han cambiado en absoluto. Entonces yo muy contento, como si me hubiese operado. Estás bajando de peso de una manera mágica. Sí, la verdad que yo te digo, bueno, yo y mi esposa, ¿no? También estamos encantadísimos porque ha sido una decisión que ha costado, desde luego, sobre todo por los miedos, por el desconocimiento. Es cierto que hoy en día cada vez hay más información alrededor de todos estos temas, los acompañamientos más profesionales que se interesan también no solamente por el tema de operar, sino que luego también el acompañamiento y demás. Y yo creo que eso sí ayuda pues para animarte, ¿no? Y acerca de todas las dudas que tenías antes de operarte, quizás habías escuchado, voy a vomitar, voy a pasar débil. ¿Se han cumplido o cómo? No todas. ¿O cómo ha pasado? Lo de vomitar yo creo que nunca he vomitado, nunca me ha dado, es verdad que no he sido tan malo, no he sido tan, he intentado no comer demasiado, pero nunca me he vomitado, nunca, no he tenido así ningún estrago que digamos, wow, o sea, ¿por qué me operé? No, desde el minuto 1, o sea, yo me operé y al día siguiente ya estaba, no trabajando porque no era necesario, pero ya estaba en el restaurante, o sea, ya estaba caminando, ya estaba activado, ¿no? A los 3 días me fui a Quito, ahí sí me pasó una cosita, pero fue yo creo que un poco la altura y demás. No, Karen me llama, su esposa, y me dice, oiga, Luis anda un poquito medio cansadito. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que usted le dijo, doctor, que vaya a caminar, y se ha puesto a caminar bastante. Y le digo, no, tenía que caminar normal. Claro. Y eso, Luis, la verdad, yo me siento muy contento, así como siempre lo digo, a todos mis pacientes de verlos felices, la verdad. De verlos felices, de que bajando de peso tengan sus objetivos que se están cumpliendo, mucho más, como que alguien en algún momento me dice, doctor, es una bola de nieve de buena suerte que me ha caído, o sea, tengo este proyecto, se me cumple, tengo otro proyecto, se me cumple, y tengo muchísimos proyectos más y se me cumplen. Entonces, desde el momento que me operé, todo es bueno para mí. Estoy aún más positivo de lo que antes era, y ahorita estoy agarrando la vida de una manera muy diferente. Es que sí, se ve la vida completamente diferente, y yo creo que es bastante lógico. Ahí acabas de tocar para mí un tema muy importante que yo también se lo transmito a mis chicos, que al final es como cuando dices, no, que hay problemas en un entorno laboral o demás. Yo siempre les invito a revisarse cada uno primero, que nos revisemos cómo estamos actuando, cómo nos estamos haciendo ver hacia el resto. Entonces, claro, y al final esto es un poco de lo mismo también. Yo creo que una vez que empezamos a soltar ciertas cosas, y nunca mejor dicho en este caso, ¿no? A dejar un peso encima físico, ¿no? Ya no solamente el peso psicológico que también llevamos encima cuando tenemos exceso de peso, y ahí empieza a obrarse la magia y a cambiar. Yo creo que tengo 2 antes y después de mi vida. Uno fue justo después del terremoto, que tuve que buscar ayuda. Bueno, yo no la busqué, entonces mi esposa más bien, ayuda a una psicóloga, que aquí mandamos un saludo desde aquí, Mariana Bermúdez. Entonces, ahí hubo un cambio muy drástico en mi vida. La verdad que en este caso hubieron cosas, como digo, ellos obran su magia, como que te abrieran el cerebro, la cabeza, como que con pinzas muevan 2 cositas, se cierra y cambias completamente la visión de ver o la forma de ver muchas cosas. En ese caso ya hubo una transformación que hasta el día de hoy se mantiene, pero quedaba todavía pendiente este tema del sobrepeso, ¿no? Y que si lo dejas, yo creo que a la larga puede degenerar en muchísimas enfermedades, cosas. Simplemente, y también el no poder a veces hacer las cosas con una agilidad mayor, ya te va creando ciertos condicionamientos. Entonces yo creo que la operación sí que te abre muchísimas puertas, una visión muy diferente.
¿recomendarías hacerte este procedimiento cuando ya lo han intentado de todo? Sí, rotundamente sí lo recomendaría. Luego está claro que, bueno, igual el tema de todos los procedimientos previos, los procesos que hay que hacer, van dejando claridad. Si tenías alguna duda, todo el acompañamiento del tema psicológico, los análisis que tienes que hacerte previo a la operación, yo creo que van haciendo o despejando un poco las dudas que hay alrededor de esto, y ahí te vas dando cuenta si es el momento o no. Yo sí, pero de recomendarlo, lo recomendaría. A lo mejor puede haber personas, como usted bien decía antes, que cada paciente al final tiene una historia diferente, una condición diferente, distintos tipos de peso y demás. Entonces es cierto que hay veces que a lo mejor no nos mueve directamente o decir, no, porque yo me siento bien siendo así, toda la vida he estado así, pero seguramente que si se operan y ven los resultados que hay alrededor de ello, se van a dar cuenta que sí era necesario. Que da miedos, correcto. Yo creo que cualquier operación de cualquier tipo en el que entrar a un quirófano ya es un mucho riesgo. Miedo. Claro, ya es un riesgo, pero yo creo que en este caso correr este riesgo es bastante significativo y se puede convertir a lo mejor en el cambio completo de tu vida, y no sabes alrededor de esa decisión si puede haber una transformación ya no solamente en lo físico, sino te puedes convertir en una persona, si ya tenías éxito, aún de mayor éxito, si ya eras feliz, pues ser aún más feliz. Entonces yo creo que sí, como decía antes, sí que abre un mundo de posibilidades, de puertas, y sobre todo eso, ¿no? Te ayuda a ver la vida un poco de otra manera. Luis, tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el detonante o el motivo principal para tu vida para decir, ya quiero operarme? Es este el momento que necesito una cirugía en mi vida. Lo he intentado de todo. Bueno, el detonante yo creo que en concreto fue un poco eso, que ya costaba hacer ciertas cosas que normalmente antes no te costaban tanto, por el tema de la edad, por el tema de, bueno, no es lo mismo tener a lo mejor pues 130 kilos con 30 años que con 40, entonces claro, ya empiezan a ver un poquito más las rodillas. Es cierto que bueno, bien o mal pues tienes, puedes ir al médico que te envíe algo, pero yo creo que ya esa suma de varias cosas, entre las rodillitas, está por acá, dijimos no. Es el momento tal vez de replantearnos o de plantearnos, en este caso, pues una operación. Luego que decidiste, me voy a hacer la cirugía, de aquí, ¿cuál era tu mayor miedo, tu mayor duda? Bueno, miedos, la verdad que algunos, varios, como decíamos antes, el simple hecho de entrar a un quirófano ya es un respeto, pero aparte de todos esos miedos, yo creo que lo más importante es la salud, el tema de estar bien, de sentirte bien contigo mismo. Eso ya es de por sí algo vital, ¿no? Sentirte lo mejor posible. Y ahí ya viene la decisión, dices, me opero y me opero. Porque aquí son muchas dudas, ¿no?, que tienen los pacientes. Doctor, ¿cuál va a ser el método? ¿Qué anestesia me va a poner? ¿Tenías algún temor con la anestesia, con las dietas posterior a la cirugía? Eso sí, ahí sí has tocado un tema para mí bastante importante, porque, a ver, yo creo que toda persona que estamos un poco grandes nos gusta comer mucho. Entonces, claro, yo sí tenía ese temor. Es cierto que cuando yo me he propuesto algo de distintos tipos en la vida, ¿no?, metas, sueños, etcétera, sí lo suelo cumplir y sí suelo ser constante, pero sabes que en el tema de la comida y demás es un poco diferente. Entonces, sí me daba miedo como decir, quiero comer más y no poder, no, eso sí que me daba. Eso yo creo que, si te digo realmente, si algo que le di un poco de vueltas, sería a este punto. El resto, te soy muy honesto, yo no vivo pensando mucho en lo malo que pueda pasar de algo, porque si tiene que ser, así será. Pero si algo le di vueltas es justamente a eso, al decir, el no poder comerme lo que tenga delante, si me va a causar algún problema de frustración. Eso sí que me daba más miedo. Porque luego otra cosa que se anula completamente cuando te operas, que hoy en día todavía estoy agradecido y espero que me dure mucho tiempo, que es el no poder consumir alcohol, ¿no?
Porque tú sabes que igual en una reunión te tomas una copita, 1, 2, 3, y al día siguiente te levantas y a veces no te acuerdas de lo que has hecho. Entonces, te soy honesto, a día de hoy lo agradezco muchísimo porque me ha ahorrado un montón de problemas. Entonces, por ejemplo, por eso, si veo el lado más positivo de toda esta operación, hoy en día sería, por ejemplo, ese, ¿no? El que no tengo mucha relación ahorita con alcohol y tampoco la quiero tener durante mucho tiempo, solamente así como una probadita, como para decir, aquí está otra vez, este saborcito lo recuerdo, pero solamente ahí. ¿Tu esposa está feliz de haber tomado esta decisión? Estamos felices todos, yo creo que todos, yo te digo, yo lo noto en todos los sentidos, en el carácter, en muchas cosas. Yo creo que es una decisión no solamente buena, sino que necesaria, yo me atrevería a decir. Ok, Luis, una gran pregunta que te tengo. ¿Por qué decidiste operarte conmigo? Ahí hay otra cosa después que usted mismo la tiene que contar, ¿no? Porque luego vienen más cosas. Yo creo que Dios es grande y... Porque mira, esto lo habremos pensado también, ya te digo, yo tengo, mi hermano se operó hace 13 o 14 años en Madrid de bariátrica, o sea que ya viene un poco de familia y demás, entonces que a lo mejor hace unos años lo habríamos planteado y yo me haría loco y diría, no, todavía no es el momento y tal, por todos estos temas de los temores y demás. Pero yo creo que Dios es perfecto y justamente Karen, mi querida esposa, viene y me dice, te vas a operar, me dice. Digo, ¿cómo? Cuando ya de esto me he hecho algunas, porque así mismo fue cuando me fui a la universidad, me viene una noche y me dice, mañana empiezas clases. Y digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde me había inscrito a la universidad? Y esto también fue un poco parecido. Y me dice, no, porque me han recomendado a un doctor que tiene súper buena mano. Me consta a día de hoy. Y así fue. Entonces, ahí nos pusimos en contacto con usted. Y bueno, a día de hoy yo creo que, aparte de la decisión tan importante de tenerte que operar, yo creo que también la otra decisión que toma muchísima más importancia, muchísimo más sentido, es con quién o quién va a tener esa responsabilidad o a quién voy a delegar esa responsabilidad de algo tan importante como una operación bariátrica. Entonces, yo creo que Dios ahí obró la magia y fue perfecto. Y luego usted tiene la otra parte de la historia. Bueno, en un resumen, ¿no? Gracias aquí a ti, Luis, yo en el momento que estaba conquistando a mi querida novia en ese momento, que actualmente es mi querida esposa, vi en un local, ¿no? Anteriormente Montubio era un restaurante un poco más pequeño, ¿no? Pero se llamaba de otra, o tenía otro nombre. Sí, tenía otro nombre, estaba en la Palomilio Macías, se llamaba La Caña. Sí. Entonces yo justo salí del banco y dije, a mi esposa tiene también un gusto muy, muy bueno por la comida manabita, ¿no? Como todos los manabitas, pero todos los manabitas tienen un paladar. Ya, entonces yo vi ahí La Caña. La Caña suena como que a comida criolla, ¿ya? Allá cuando recién habíamos regresado de Madrid, claro, con el sueño de venir a hacer un aporte a la gastronomía manabita, que a día de hoy, la verdad que está siendo duro igual, pero más o menos vamos encaminados como ciudad, como provincia y demás. Exacto. Ya, entonces yo le digo aquí a Luis, haz un favor, deme un bolón, ¿no? Un bolón de camarón. Ok, me preparó el mejor bolón del mundo. Y de ahí se lo llevé a mi esposa, ¿no? Y en ese momento es su novia. En ese momento es mi novia. Entonces ella me dice, wow, qué comida para tan buena. Desde ahí comenzó todo. Cada cena, cada cumpleaños, cuando ya no podía, cuando yo estaba un poco ocupado, yo tenía aquí el número de Luis, Luis, prepárame algo. Sin ser así, sin saber. Claro, era una relación más de cliente, claro, no nos conocíamos tanto. Luis, claro, prepárame algo, hazme algo, un bonito detalle, ya sabes, con la comida que le gusta a mi esposa. Y por favor, envíamela. Ya, perfecto. Actualmente, gracias a ti, Luis, yo ya tengo una hermosa familia, tengo una hermosa hija. Entonces, yo creo que todo es un círculo. Yo creo que Dios es perfecto y ahí viene y toma más sentido lo que hoy en día, cada día hacemos más hincapié a nuestros colaboradores, por ejemplo, la importancia de hacer las cosas convencido. Aunque suene un cliché de hacerlas con amor, hay que hacerlas con amor. Algo hecho con amor estará mucho mejor que algo hecho por cumplir. Y nunca sabemos
a quién estamos sirviendo o para qué servimos esa comida, en qué ocasión especial. Y bueno, ahí está un claro ejemplo que por medio de la comida usted pues a lo mejor encontró el amor de su vida, ¿no? Entonces, claro que sí. Y yo siempre les digo a mis chicos, la responsabilidad que hay a la hora de cocinar. Yo hago muchas relaciones con la comida y, por ejemplo, digo, un médico si hace una mala práctica puede ser un riesgo de una persona, pero un cocinero puede tener la vida de 1000 personas en sus manos. O sea, imagínate por intoxicación, yo haberle llevado a mi esposa una comida mala. Una comida mala. Me voy a terminar. Voy a terminar. Y bueno, y para terminar la anécdota, ¿no? Aún conservamos una cajita en donde guardamos nosotros los pequeños grandes detalles de toda nuestra... Guardamos todo. Qué hermoso. Todas las cartas, todo, absolutamente todo, las guardamos en una de las cajitas que tú nos enviabas. Y mira cómo es el destino, Luis. En algún momento yo le ayudé a transformar su vida y usted también está transformando la mía, ¿no? O sea, yo creo entonces, que sí. todo es obra, ¿no? Todo es obra, es obrar con amor, ¿no? Sí, yo creo que cuando las cosas se hacen convencido, con amor, funcionan un poquito mejor, aunque no nos demos cuenta, pero sí, yo creo que hay que estar convencidos de que en muchas ocasiones no nos gusta hacer algo, pero yo creo que si nos convencemos, en algún momento le cogeremos cariño y saldrá aunque no nos demos cuenta, será mucho mejor y aunque no nos llene a nosotros, tal vez la persona que lo recibe le va a llenar muchísimo más. Sí, quizás esa es mi historia y quizás hay muchísimas historias más, Luis. Claro, imagínate, o sea, nunca fui consciente ¿cuántas peleas de matrimonio? ¿Cuántas peleas de matrimonio? Claro, nunca fui consciente hasta que ya, justamente cuando ya decidimos empezar este camino de la operación, justamente ahí recuerdo que usted me comentó todo esto y la verdad que ahí es donde toma sentido el decir, no vamos en mal camino. Sí es un camino, la verdad, complejo, duro, yo creo que como muchos trabajos, pero en concreto el de la cocina, el de un restaurante, es un poco más demandante porque son muchas presiones concentradas en horas, ¿no? Claro. Aparte de haber conocido, ¿no? De haber estado en mi consulta, ¿crees que el equipo médico que tenemos es representativo o te liberó de muchas dudas acerca de la nutricionista, el psicólogo? Bueno, no solamente, yo siempre esta relación de que un buen líder, yo creo que por muy buen líder que sea, si no hay un equipo que lo respalde, un equipo en este caso, en el suyo, ¿no? Nosotros muy contentos, muy agradecidos porque cada médico, cada doctor que tocó hacer alguna revisión, chequeo y demás, yo creo que está muy, muy a la altura y eso es de agradecer, sobre todo en una ciudad que se proyecta como una ciudad médica, como una ciudad de medicina, algo que también va relacionado con gastronomía. Entonces, cada vez que se eleve más la calidad alrededor de un servicio, en este caso del servicio médico, la verdad que es de valorar, ¿no? Sobre todo porque sentir esa seguridad en cada profesional que previamente te va asistiendo, te va asesorando, te va viendo, te va creando esa confianza y justamente lo que usted me preguntaba antes, el tema de los miedos, las incertidumbres, las preguntas, yo creo que se van como respondiendo solitas de a poco cuando llegas al cardiólogo, cuando llegas a la psicóloga y ves que son personas muy profesionales en lo suyo, ¿no? En su rama. Y eso pues sí que ayuda muchísimo al paciente y en mi caso en concreto fue algo muy determinante. Sé que viajas mucho, Luis. ¿Qué te han dicho tus amigos de Telemundo? Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en Telemundo? General, es cierto, en Telemundo justo llevaba 15 días que me había operado y me tocó ir a Miami y nos tocó ir a Nueva York también porque estaba lo del desfile. La verdad que eso fue una experiencia, porque tuve que ir solo, ya yo en otras ocasiones me suele acompañar mi esposa, pero en esta ocasión fui solo y recién operado, sí, cuando no podía comer muchas cosas sólidas y demás. Pero imagínate, ir a Nueva York, yo nunca había ido y siempre mi sueño era irme a comer un pato pequinés en el barrio chino en Nueva York. 15 días de operado. Y yo dije, yo tenía claro que yo me iba a comer, así sea un trozo, un mordisco, dos, los que me entrasen, yo iba a pecar, yo decía así.
Yo no sabía las consecuencias, no me interesaba mucho. Y ya te digo, porque no había, ahí hasta ahí no había comido nada sólido y me iba a comer un trozo de pato, que era, no es una carne, no es que sea muy dura, pero bueno, yo decía, pero yo me quitaba ese gusto. Y ahí pues nos comimos, yo solo pedí un plato y me duró como para todo el día, porque me iba comiendo de poquito en poquito. Y después, en ese mismo viaje estuvimos efectivamente en Telemundo, y ahí recuerdo que estaba la Bombón. Okay. Y ella también se operó. Y me empieza a decir, qué chévere que te hayas operado, te recomiendo esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Claro, yo digo, tenía 15 días. Entonces, sí que ya de por sí, ya ahí ya se había notado que había bajado un poquito, lógicamente los primeros días se baja bastante, no comes nada, no más puedes tomar liquidito. Entonces, claro, había bajado y sí que se notaba y todo el mundo notaba la diferencia y muy bien, la verdad que ya te digo, donde voy la gente se sorprende, porque claro, te ven de la noche a la mañana como, wow, ¿qué has hecho? No, lógicamente, pues una operación. ¿Y te gusta tu proceso en el cual realmente no te ves así como que cansado, no te ves como que un poquito agotado posterior a la cirugía? Te cuento que no, como te decía antes, no ha sido muy traumático en general para mí. Sí es cierto que, como decíamos antes, si no te da tiempo a comer bien en el día, porque no dedicaste tiempo para ti, porque te olvidaste, no te planificaste, entonces y sí es verdad que como que empiezas a sentir un poquito como de decaimiento, pero ya te digo, nada que no se solucione haciendo las cosas medianamente bien, o sea, los deberes, ¿no? Aquí los objetivos se cumplen a las buenas y a las malas. Claro, eso sí, como decíamos, los objetivos se cumplen a las buenas o a las malas. Bueno, Luis, para mí es un honor haberte entrevistado, haberte preguntado tantas cosas y la verdad eran grandes dudas para mí, ¿no? ¿Cómo le haces tú como chef y como paciente bariátrico? O sea, ¿cómo puedes sobrellevar esta vida equilibrada? Y ahora me doy cuenta es duro, que todo se puede, a las buenas, a las malas, todo se puede, así como tú dices, ¿no? Entonces, eso, Luis, yo te agradezco infinitamente a ti, a Montubio, a Karen. Y eso, Luis, muchas gracias. No, yo al contrario, al que tiene que agradecer soy yo por este espacio, la verdad que te felicito, porque sobre todo va a ser importante, ¿no? Que la gente tenga un poquito de claridad, tips y demás, yo creo que sí va a ser una ayuda muy, muy necesaria, sobre todo para quienes tienen dudas, las vayan a ir resolviendo y desearte de mayor de los éxitos desde ya. Gracias, Luis. Bueno, y aquí ya hemos llegado a la parte final de nuestro primer episodio con Luis Balda, recomendándole a todos mejorar sus hábitos, comer saludable y recuerden, la salud es un viaje y lo recorremos contigo.